Mi estimado Marcelino, buenos días. Adelante, por favor. Gracias, hermano. Buen día para todas y todos y para quienes nos están viendo. Nos disponemos en las manos de la triple presencia y de sus ángeles para recibir esas energías que ellos siempre nos han dado, nos dan y nos darán. Infinito Padre, divinos ajustadores de nuestros pensamientos, infinito Hijo eterno, divino Micael de Nevadón, en Jesús, que nos cubre con su espíritu de la verdad. Espíritu infinito, divina hija creativa, espíritus ayudantes que fluyen desde el vientre materno en nosotros y nos conectan con el Hijo y con el Padre. Trinidad infinita, seres celestes que nos acompañan y nos capacitan desde afuera, serafines, querubines, anobines, seres intermedios, primarios, secundarios y otros seres. Le damos gracias, Padre, por habernos creado. Gracias por todo lo que hemos vivido. Gracias por esos momentos de tanta felicidad, de tanto regocijo, de tanto gozo que nos impulsan a seguir adelante. Pero también gracias por esas pruebas que nos hacen experimentar impotencia, lágrimas, dificultades, que a veces no encontramos salida y a veces queremos partir. Gracias por esos momentos que nos permiten dar el todo por el todo y crecer y realmente superar las pruebas para alcanzar los niveles psíquicos que usted quiere que alcancemos para fusionarnos. Ponemos en sus manos a todas las personas que tienen problemas de salud, familiares nuestros y no familiares. Padre amado, ponemos en sus manos a su hija Lucy, a su hijo Wilson, a su hija Ángela, a su hija Tatiana, a su hija Oli, a su hijo Octavio y a todas las personas que van a entrar más adelante, para que sean bendecidas, ungidas con su manto y para que cada día nos demos cuenta de nuestras debilidades para trabajarlas y nos demos cuenta de su voluntad para impulsarnos a cumplirla. Todo esto lo anhelamos, así como anhelamos que hoy podamos obtener el máximo fruto en este compartir e irradiarlo a nuestros semejantes, y lo hacemos en el nombre de su amadísimo Hijo Micael de Nevadón, encarnado en Jesús de Nazaret. Así es y así será. Amén. Amén, amén. Mi estimado Marcelino, muchas gracias, como siempre, por esa maravillosa oración. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, estudiantes, lectores, facilitadores del libro Durantia, a Lucy Contecha desde Houston, a Ángela María desde Manizales, a Amanda Castro, Bogotá, Tatiana, que se encuentra en Bogotá, Colombia, Octavio Auxiliar en México, Oli, desde Buenos Aires. Ah, no, Oli está en Chile, ¿no? Me cruzó el cable. Y Marcelino, que está en Mérida, Venezuela. Muchas gracias. Les agradezco su colaboración. Como siempre, hoy, los sábados, tenemos temas abiertos. Todo lo que estudiamos en la semana y que quieran traer aquí a este grupo es bienvenido. Todas las preguntas que tengan. Y si no, pues yo tengo un tema para hoy que también me gustaría tratar. Entonces, dejo abierto el micrófono para los que quieran, que tengan alguna pregunta que hacer a nuestros facilitadores. Nadie por aquí, nadie por allá. Bueno, entonces este tema que traigo hoy es de un documento que se lo encontré en la página de la Fundación Urantia. Norma de Cali compartió, creo que fue la reunión del miércoles, compartió un link y lo estuve mirando y encontré mucha información muy interesante que vale la pena leer. Entonces, este documento está en la página de la Fundación Urantia. Amandita, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, señor, con mucho gusto. Los círculos psíquicos y la vida morontial. Un arcángel de Nevadón menciona: debéis comprender que la vida en la morontia de un mortal ascendente empieza realmente en los mundos habitados con la concepción del alma, en el momento en que la mente de criatura con estatus moral es habitada por el ajustador de espíritu. Esta cita indica que la vida morontial comienza en nuestro planeta con la formación del alma a través de una elección moral sincera, lo que anuncia la llegada del ajustador del pensamiento
que mora en el interior. La formación conjunta del alma de Morontia con el ajustador proporciona acceso a las realidades de Morontia y es posible que una personalidad humana conozca y experimente el sabor de la vida en la Morontia durante su vida terrenal con la absoluta convicción de formar parte de esta gran familia morontiana. Gracias, Amanda. Con gusto. Marcelino, ¿cómo sería eso? Que dice que es posible experimentar el sabor de la vida en la Morontia durante su vida terrenal. Y pues si nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que habla esta primera parte. Marcelino. Es que lo tienes apagado, Marce. Perdón, sí, sí, muy, muy interesante. Lo que pasa es que, claro, estoy aquí un poquito confundido con la pantalla y entonces me enredo. Muy interesante, demasiado interesante todo esto porque tiene que ver con el sentimiento, lo que tiene que ver con la vibración, lo que tiene que ver con eso que uno le cuesta mucho explicar, lo que llaman nuestros hermanos evangélicos el gozo, el contentamiento, aquellos regocijos que se sienten, que algunas veces tienen mucho que ver con la emoción humana, pero muchas veces tienen que ver con esa conexión con el alma. Es decir, aquellas cosas que de momento nosotros pudiéramos decir, bueno, yo en el estado corriente de mi vida no logro tener un equilibrio, un aplomo, una capacidad de cooperación, de experiencia controlada y de alegría y de gozo. O sea, no puedo explicar esto, no es lo común. Entonces, esos son esos impulsos, esas vibraciones que tienen que ver con un alma no solo iniciada, sino desarrollada. Entonces, cuando se sienten ese tipo de experiencias de paz, de esperanza, de consuelo, de gozo, algo que realmente produce felicidad, eso es la realidad morontial. Eso es la experiencia morontial que se inicia en el cuerpo humano. Entonces, eso aumenta la fe, aumenta la certeza en la medida que uno vaya cooperando. En la medida de una cooperación consecutiva, todas estas experiencias que vamos a sentir en un mayor grado en los mundos morontiales, las comenzamos a sentir en menor grado en las moradas terrestres, como en el caso de ahora. De manera pues que eso nos confirma ese más allá y nos confirma parte de la experiencia que vamos a tener en los mundos morontiales iniciales. Gracias, Marcelino. ¿Alguien tiene de pronto alguna inquietud, alguna pregunta con este tema? Le damos la bienvenida a Bernardo. Un abrazo, Bernardo, nos alegra mucho tu presencia, al igual que los demás. Y a Dora. Estimada Dora, bienvenida, qué bueno. Gracias, buen día para todos. Adelante, Lucy. Sí, respecto a lo que leíste y lo que contestó eh, Marcelino, eh, se amplió un poquito más respecto a esto, pero en relación con los círculos psíquicos, para poder tener esa clase de experiencias. Sí, estimada Lucy, los círculos psíquicos tienen que ver con 7 niveles del logro humano y esos 7 niveles son niveles de aumento de la personalidad. Los círculos psíquicos no significa el avance mental solamente, tampoco significan los círculos psíquicos el avance del alma solamente. El ser humano tiene 2 realidades espirituales que avanzan o retroceden. Algunas opiniones, pues, piensan que o expresan que el alma no retrocede. Marcelino piensa que, de acuerdo a lo que dicen los reveladores, el alma retrocede. Puede retroceder y puede avanzar. Va a depender de la cooperación. Lo que siempre permanece igual es la copia que hace el ajustador. Cada vez que uno coopera para un avance espiritual, el ajustador hace un duplicado. Uno que se queda con él para la experiencia de él
que siempre va a permanecer en él, y otro que lo obtiene la personalidad humana, el yo humano, para que lo administre. Cuando sigue cooperando, se aumentan esos valores espirituales. Cuando no coopera, cuando se identifica con el ego, retroceden esos valores espirituales, disminuye, aumenta la animalidad y disminuye la espiritualidad. Entonces, los avances en los círculos psíquicos tienen que ver con una liberación de la herencia animal egoísta. No hay manera de alcanzar la vida eterna si no liberamos nuestra mente y nuestro ser de las herencias animales egoístas. Y ese es el trabajo. El trabajo lo hace el espíritu, pero sin la cooperación humana no hay posibilidad de la liberación. En la medida de que nosotros avancemos el alma en un determinado nivel, a nivel espiritual, esos sentimientos espiritualizados que es el alma, cuyo padre es el ajustador del pensamiento y cuya madre es la mente humana que coopera por fe, entonces en esa medida vamos aumentando también los niveles para ser, vamos a decir, como dignos de que se nos avance en un círculo, pero también debemos avanzar los niveles de discernimiento cósmico, es decir, de comprensión, por qué las cosas, esa comprensión del yo, esa comprensión del prójimo, esa comprensión del universo debe aumentar, una comprensión espiritualizada, un intelecto espiritualizado. Ese nivel de intelecto espiritualizado es precisamente el que tiene que unirse a nivel del alma. Y una vez que el alma y el intelecto hayan avanzado a nivel espiritual, entonces se nos considera a nivel divino, porque el humano no tiene ese poder de saber en qué nivel está fulano o sutano, se nos considera un nivel avanzado y se nos pasa, por ejemplo, del séptimo nivel, que es más bajo, al sexto, que es el más elevado. Luego, todo ese proceso de cooperación hace posible que pasemos al quinto, al cuarto, hasta que alguna vez lleguemos al nivel número 1, el más elevado. Quedan muy poquitas marcas de la bestia, de la herencia animal, porque así es como se le llaman en el Apocalipsis, las marcas de la bestia, que la gente confunde con otra cosa. Y efectivamente llegamos casi a la fusión, y cuando ya hay una decisión final de hacer la voluntad del Padre en forma definitivamente final, las últimas marcas de esa bestia son extirpadas, son erradicadas, y el alma y la mente humana se fusiona con el divino ajustador y se logra la vida eterna, así como lo logró Enoch acá y así como lo logró Elías acá y el mismo Jesús, pero no se fusionó con el ajustador. Esos son los 7 círculos psíquicos, los 7 niveles del logro que hay que avanzar para poder liberarse de la herencia animal y lograr la vida eterna al fusionarse con el divino ajustador y definitivamente tener garantizada la llegada alguna vez al paraíso celestial, donde veremos cara a cara a nuestro infinito Padre universal. Sí, gracias Marcelino, pero tú mencionaste ahora 2 conceptos que quisiera que nos aclararas si son equivalentes o cuál es la diferencia entre círculos psíquicos y los círculos cósmicos. ¿Hay diferencia o es lo mismo? Es muteado, Marcelino. Gracias, hermanito. Cuando uno se refiere a lo que es la mente cósmica, a lo que es la realidad cósmica universal, incluyendo todos los astros y todo lo que tiene que ver con las realidades espirituales y humanas, pues hay muchas variantes allí, muchos niveles y todas esas realidades. Pero cuando nos referimos a los niveles de la mente y del alma, que tienen que ver con un discernimiento cósmico, es decir, la mente discierne la realidad del cosmos, la realidad del yo, la realidad del prójimo, la realidad de todo lo que se mueve a nivel del micro y del macro. Es una comprensión cósmica, un adelanto cósmico, pero relacionado con el yo humano. De manera, cuando se habla de los círculos psíquicos, en cuanto a la comprensión cada vez mayor cósmica, pues se habla de ese nivel más avanzado de la mente, del yo humano, y por supuesto ese nivel más avanzado de los sentimientos espiritualizados, es decir,
Los sentimientos espiritualizados no es otra cosa que aquello que yo comprendo y lo pongo en práctica. O sea, hay gente que comprende muchas cosas, pero no lo pone en práctica. Y como no lo pone en práctica, no se vuelve alma. Todo lo que tiene que ver con pensamientos espiritualizados y por supuesto, si se han espiritualizado es porque se han vuelto alma. Y eso es lo más importante en que tenemos que tratar de ver cómo logramos vivir lo que predicamos, porque en esa forma cada una de las cosas que uno va comprendiendo se va conectando con el nivel del alma. Y eso es muy importante. Hay personas que no saben leer ni no saben escribir, les cuesta mucho comprender las cosas, pero tienen un corazón dispuesto, de manera que el alma crece, pero crece en cierta forma desprovista de la unión de una mente espiritualizada, de manera que se atrasa en los círculos psíquicos, en los círculos del logro, en los niveles estos del logro, producto de que no tiene una mente avanzada, aunque tiene cierto nivel espiritualizado a nivel del alma. Entonces, por eso es importante la comprensión. Aquellas personas que no pueden lograr avanzar en la mente acá, pues tienen que avanzar en los mundos de estancia a nivel mental. Y aquellos que no logran avanzar del alma acá, pues lo harán en los mundos de estancia. Hay científicos, hay personas que saben 7 idiomas, que tienen 10 profesiones, qué sé yo, y que tienen cierta capacidad para comprender cosas, pero no las ponen en práctica, de manera que están pobres en alma, pero con cierto avance a nivel intelectual. Igual tienen que capacitarse a nivel de alma allá en estos mundos morontiales. De manera que eso es lo que le puedo comentar, estimada Lucy. Por favor, agradezco que cualquier detalle adicional, con toda confianza, porque lo que interesa es que esto quede lo más claro posible. Sí, Marcelino, entonces, para resumir, diríamos que los círculos psíquicos se refieren más que todo a la mente y los círculos cósmicos de discernimiento y todo eso se refieren más al alma. No, cuando se trata de discernimiento es la mente. Cuando se trata de comprensión es la mente. Cuando se trata de intelecto es la mente. ¿Qué ocurre? Cuando la mente por fe, aunque no tenga mucha comprensión, coopera con el espíritu, se forma el alma, porque el alma de alguna manera tiene que ver con una cooperación, una decisión de acatar el impulso del espíritu combinado. El espíritu combinado es el espíritu del Padre ayudado por el Hijo y por la Madre. Ese es el espíritu combinado. Entonces, cuando hay esa cooperación del yo humano, aunque no tenga mucha comprensión, se forma alma. El alma es un sentimiento espiritualizado que no le pone números, que no le pone nombres, que no le pone significados a las cosas. Simplemente es un sentimiento de regocijo cuando algo bueno le pasa al yo y al prójimo, y de dolor, de tristeza, de cierta pena cuando algo malo le pasa al yo o al prójimo. Entonces, eso es el alma. Pero la mente, que es la madre de esa alma, debe avanzar, debe también avanzar producto de que debe preocuparse. Hay personas que no se preocupan por leer, no se preocupan por ir a un curso de tal o cual, no preguntan nada, se cohiben de todo y pierden la posibilidad del avance de su mente. De allí que es tan importante compaginar todo lo que uno quiere avanzar con las dos cosas, con el hecho de aprender, de comprender los detalles de lo que es la realidad universal, empezando por el yo humano, y el hecho de poner en práctica todo eso que yo comprendo. Si yo logro comprender a una persona que me insulta, si yo logro tratar de darme cuenta de que no me insulta, quizás no tanto por la mala intención, sino por la circunstancia que vive, eso me hace amarla más. Y cuando yo comprendo eso, avanzo en intelecto espiritualizado. ¿Y qué ocurre? Que también avanzo en mi alma porque la perdono. Entonces, el hecho de que yo comprenda a esa persona que me insulta y que yo la perdone me hace avanzar en la comprensión intelectual de ese círculo y en la realidad espiritual de ese sentimiento. O sea, avanzo en la mente y avanzo en el alma porque pongo en práctica lo que comprendo. Muchas gracias, Marcelino. Miguelito Mallorca me acaba de llamar, que está en un cumpleaños con la hija, entonces hoy no nos puede acompañar, pero nos manda muchos saludos a todos. Marcelino, tú dijiste que los seres humanos no podemos entender en qué nivel de los círculos estamos ubicados, pero el ser humano ha tratado de aterrizarlo y lo ha aterrizado a través de los chakras.
Es como, digamos, como la parte terrenal de esta parte que habla el libro, y el ser humano o alguna religión de la India, hindú, alguna cosa, creó el tema de los chakras. ¿Tú crees que tienen alguna relación? ¿Crees que también los chakras demuestran el avance de cómo el ser humano supera cada círculo? Sí, el tema de los chakras pues, es un tema que tiene mucho que ver con la relación o esa compenetración con tendencias orientales. Las tendencias orientales son muy dispuestas a una cantidad de aspectos místicos avanzados y pues tienen muchas cosas que incluso son muy favorables, incluso con cierto avance mayor que las mismas tendencias cristianas que muchas veces se cierran, se radicalizan, pero no hay ningún tipo de mención en la revelación que tenga algún tipo de conexión con lo que se ha denominado chakras. Sin embargo, no olvidemos que los chakras tienen que ver, de acuerdo a lo poco que he podido escuchar y lo poco que he podido comprender de eso, porque es muy pocas veces he tocado o hemos tocado ese tema con los grupos que hemos compartido, tienen que ver con ciertos puntos energéticos del cuerpo, ¿no? Ciertos niveles de energía que se conectan con los distintos puntos energéticos del vehículo físico, empezando desde donde se encuentran los órganos reproductores, los órganos sexuales, hasta lo que llamamos corona, la cabeza, lo último. Entonces, de allí pues son los 7 puntos que se conectan como los 7 chakras. De manera que siendo puntos no se relacionan con distintos niveles, sino que siendo puntos se relacionan con energías que se conectan en esos puntos del cuerpo físico. Y se piensa que pues el chakra inferior pues tiene que ver con todos esos aspectos que hay que controlar de la realidad física material, y el chakra máximo, el superior, pues tiene que ver con ese aspecto de la realidad divina máxima que hace posible que nosotros nos controlemos y cooperemos más. Pero no hay una relación en lo que yo he podido captar durante todos estos años, que los reveladores nos conecten y que nos hagan de alguna manera entender o compaginar con ese tipo de creencia que están difundidas de los 7 chakras. Ni siquiera los espíritus ayudantes de la mente, porque algunas personas los relacionan con los espíritus ayudantes de la mente, pero los espíritus ayudantes de la mente hacen todo su trabajo en el intelecto, y entonces el intelecto no se puede relacionar con los distintos puntos del cuerpo, aunque están conectados al punto principal, que es el cerebro. El intelecto se relaciona directamente con el cerebro y todos los demás puntos del cuerpo se conectan con el cerebro por ese sistema electroquímico que de alguna manera está conectado con el cerebro. Pero los espíritus ayudantes de la mente hacen ese trabajo en la mente, que se conecta directamente la mente cósmica, ese pedacito de mente cósmica que obtenemos, está conectada directamente con un órgano que es nuestro cerebro. Muchas gracias, Marcelino. Amandita, entonces continuamos la lectura, por favor. Sí, señor, con gusto. Perdón, ¿podría decir algo? Es que no he levantado la mano. Dale, tranquilo, claro que sí. Ah, sí, reacciones, ya, no podía levantar la mano. Vale, a ver, eso es lo que ha dicho Marcelino. A ver, tal como yo lo entiendo, eh, cuando a ver, nuestro yo, vamos a empezar con eso, nuestro yo es nuestra identidad. Nuestro yo está formado por un cuerpo humano, por una mente, y luego tenemos el espíritu, tenemos la personalidad, el espíritu interior, el alma como consecuencia de la mente y espíritu. Eh, Vamos a ver, cuando la personalidad nos da, tenemos voluntad por la personalidad, la voluntad
es esa fuerza, digamos, fuerza, y en la mente tenemos también el libre albedrío, ¿vale? Para ser libres de decidir. Bien, por la experiencia de la vida, nos salen esos sucesos en los que hay que tomar decisiones y elecciones. Cuando tomamos decisiones morales o inmorales. Las que tienen valor de sobrevivencia son las morales, las cuando hacemos el bien, ¿vale? Eh, Cada vez que tomamos una decisión moral y la ejecutamos en un hecho, un acto altruista, se produce, digamos, un valor que es lo que hace, que es lo que hace el alma, que es lo que hace el alma, ¿no? Entonces, ese valor, ese valor es lo que hace el alma. Los sentimientos, el sentimiento viene después de esto, ¿no? Los sentimientos se van espiritualizando según se espiritualiza la mente. No, quiero decir que no es el hecho solo de espiritualizar los sentimientos, sino de espiritualizar la mente a través de decisiones morales. Y es que entiendo a Marcelino que como que se actúa sobre los sentimientos. No sé, en ese sentido yo como que me pierdo un poco, como que no lo entiendo muy bien. Primero tales decisiones morales van haciendo que la mente que en un principio muestra los rasgos de un carácter animal, porque no está espiritualizada, ¿vale? Con esas decisiones vamos tomando decisiones más humanas y por lo tanto cada vez se va espiritualizando, van cediendo los rasgos animales y van aumentando más los rasgos espiritualizados. Así es como lo entiendo yo. Y sobre los ciclos psíquicos, a ver, los ciclos psíquicos son los ciclos de la mente, pero está todo relacionado, claro, porque si, si esos ciclos, tú vas ganando terreno a la espiritualización de la mente y vas avanzando de círculo en círculo, lo que estás haciendo es ese carácter, que en un principio era un carácter animal porque estaba sin espiritualizar, lo que se va haciendo es asemejarse a la personalidad, se va asemejando a la personalidad, ¿vale? No es que sean ciclos psíquicos de la personalidad, siempre son del intelecto. Lo único que pasa que según se va espiritualizando la mente, se unifica con la personalidad porque prácticamente son indistinguibles. A ver, era por lo que ha dicho Marcelino un poco, por concordar un poco las cosas que no me cuadran o a las que no alcanzo, claro. Para ver qué opina Marcelino. Gracias. Sí, sí, Bernardo, te felicito exactamente como tú has aclarado. Así es, no hay avance ni mental ni del alma, no hay avance sin decisiones morales. Cada decisión Claro, moral produce un claro. avance del alma y produce un avance de la mente. Produce, en algunos casos, la mente avanza más rápido que el alma, en otros casos avanza el alma más rápido que la mente. En pocos casos, o lo ideal sería que avanzaran las dos, pero no hay ningún Claro, avance del alma, pero es no que hay así lo ni... veo yo, Pero Marcelo, ¿por Claro, qué tiene que avanzar una más que otra? Es que eso no lo entiendo, porque, a ver, lo digo con humildad, ¿eh? No lo entiendo porque como el alma no puede avanzar si tú no tomas una decisión moral, en el mismo momento que tú estás tomando una decisión moral, tú estás espiritualizando más tu mente y estás y con esa decisión moral y por supuesto la ejecución de esa decisión, porque si no, no hay valor. Es cuando tú, ese valor, esa decisión es una acción que forma parte de tu experiencia personal y al formar parte de tu experiencia personal ya se está unificando en la personalidad, porque la personalidad ya tenía ese valor, digamos, ya lo tenía, ya venimos con él. Entonces se ha unificado con la personalidad en ese valor en concreto que hayamos experimentado y que se ha espiritualizado. Entonces, entiendo que la mente avanza en la misma medida que puede avanzar el alma, porque el alma, si no avanza la mente, no avanza el alma, ¿no, Marcelino? ¿Tú cómo lo ves? sí, sí, en eso sí es bueno que quede claro que algunas veces avanza más la mente que el alma,
Pero eso es por lo siguiente, algunas personas son muy perezosas, o somos, para no decir son, para los efectos de prepararse para la comprensión. Siempre lo que es la capacitación para comprender las cosas, la mayoría de las personas hoy día en el planeta, vamos a decir la gran mayoría, porque todavía el planeta está retrasado, tenemos tendencia, incluso América Latina tiene un problema de poco esfuerzo para leer, poco esfuerzo para tratar de comprender, y ese poco esfuerzo hace que la mente no tenga la suficiente disposición para un avance intelectual espiritualizado. Sin embargo, esa fe en Dios está allí, y esas personas que tienen o tenemos a veces cierta tendencia a la pereza mental, pues nos disponemos a tomar algunas decisiones por el hecho de la fe, esa fe que de alguna manera se mantiene allí. Entonces, esa fe, cuando se toman esas decisiones por fe, aunque no se comprendan muchas cosas, eso produce alimento al alma, pero no tanto a la mente, porque hay personas que efectivamente tienen esa disposición a acatar lo que sienten que no deben hacer por fe. En caso de las personas que no saben leer ni escribir, esas abuelas, esos abuelos, nuestros padres, qué sé yo, tantas personas que uno conoce. En otros casos es opuesto. En otros casos hay personas que le encantan buscar, preguntar, pero tienen poca voluntad para llevarlo a la práctica. Son débiles. O sea, leen y leen que el alcohol hace mal y se siguen emborrachando. Leen y leen que las comidas y le dicen acá que esto, que tal, mire, y se siguen alimentando mal. Leen y leen que la ira, que tal, que cual, que cuídese, y siguen con rabia, con violencia. Leen que el rencor. Entonces, aun cuando descubren, aun cuando escuchan, no lo ponen en práctica, no tienen ese esfuerzo de voluntad. Y por eso, entonces, tienen ciertas comprensiones, pero como no las ponen en práctica, entonces efectivamente no tienen ese nivel de alma avanzado, tienen un cierto potencial mental con ciertos niveles de avance, pero no tienen un alma porque no ponen en práctica eso. Y por eso en la página 1209 del documento 110, que aparece en la sección 6, que es precisamente la sección de los 7 círculos psíquicos, dice en esa página 1209, cuando el desarrollo de la naturaleza intelectual procede más rápido que el desarrollo de la naturaleza espiritual, es decir, que el desarrollo del alma, esta situación se vuelve tanto difícil como peligrosa. Esta situación vuelve tanto difícil como peligrosa la comunicación con el ajustador de pensamiento. ¿Por qué difícil y peligrosa? Porque esas personas que tienen una cantidad de profesiones, que tienen una cantidad, que saben varios idiomas, pues el ego los toma mucho y entonces se tornan prepotentes, soberbias, miran a los demás como gusanos. Entonces es complicado esa parte. El orgullo está allí, la vanidad está allí, pero no hay la práctica, la humildad. O sea, la humildad es poca y por eso es peligrosa esa conexión, es difícil esa conexión con el ajustador. Continúo leyendo el párrafo, dice, del mismo modo, el desarrollo espiritual, es decir, el desarrollo del alma, excesivo tiende a producir una interpretación fanática y pervertida de la guía espiritual del ajustador residente divino. Esas personas que comprenden muy poco, pero se conectan con algunas cosas, por ejemplo, algunos hermanos bíblicos, entonces se llenan de fanatismo y todo es Satanás, aunque sí cambian, dejan de beber, dejan de ofender al prójimo, tratan de ver cómo viven una vida sana, tratan de luchar para ver cómo armonizan, incluso evitan divorciarse, qué sé yo, hacen grandes esfuerzos, crecen en el alma, pero se fanatizan porque se cierran a la comprensión intelectual, no someten al espíritu para que el espíritu transforme la mente, sino creen todo lo que les dice el dirigente religioso o lo que les dice una letra. Y entonces crecen a nivel de alma, pero no a nivel intelectual. Esa es una de las grandes dificultades de nuestras religiones tradicionales hoy día. Continúo leyendo. La falta de capacidad espiritual dificulta la transmisión
a dicho intelecto de las verdades espirituales residentes en la superconciencia más elevada. Esa falta de capacidad, esa falta de niveles espirituales a nivel de mente dificulta que el ajustador transmita más verdades, porque hay un cerramiento mental, aunque se comprenden ciertas cosas, pero no se ponen en práctica. Continúo leyendo. Es en la mente perfectamente equilibrada, en un cuerpo de hábitos limpios, de energías neurales estabilizadas y de función química equilibrada, cuando los poderes físicos, mentales y espirituales están entre una armonía de desarrollo, es en la que se puede impartir un máximo de luz y verdad con un mínimo de peligro o riesgo temporal al bienestar real de dicho ser. Mediante este crecimiento equilibrado, el ser humano asciende los círculos de la progresión planetaria uno por uno, del séptimo al primero. De allí la importancia de la humildad y la importancia de la pereza mental. En la página 1217 dice, solamente por el egoísmo, la pereza y el pecado, el ser humano rechaza a ese divino ajustador que es un piloto tan amante. De manera de que tenemos que estar en ese esfuerzo, porque lo que comprendamos, ponerlo en práctica y esforzarnos por comprender, porque muchas veces no nos esforzamos por comprender. De allí que hay diferencias, y por eso algunas personas que pudieran estar a nivel mental en el cuarto círculo, pues están en el de abajo, en el sexto, en el séptimo, porque no tienen el nivel de alma más o menos a través del sexto, el séptimo ciclo, pero no tienen el nivel mental. Entonces, igual pasa, personas que tienen el alma en el cuarto círculo, pero la mente abajo, porque no hay espiritualización mental. Y ese es el esfuerzo, como tú dices muy bien, Bernardo, de la unificación. Por eso los 7 mundos de estancia se llaman los mundos unificadores de la personalidad, porque la unificación, tal como tú lo dices, es la elevación del alma y de la mente en una forma equilibrada. Una persona unificada, de ahí crece y es una persona exitosa en lo material, en el dinero incluso, exitosa en lo emocional, mental y exitosa en lo espiritual, pero una mente fanática que a lo mejor tiene ciertos niveles espirituales, pero no niveles intelectuales, no está unificado. Entonces se extrema, entonces todo es Satanás, todo es el demonio, y entonces eleva algo en algunos aspectos de su alma, pero no en lo demás. Por eso la grandiosa importancia de tener esos 2 niveles elevados para que la mente se siga abriendo, sea una mente abierta y para que las bendiciones se sigan multiplicando de una forma mucho más equilibrada y que no hayan extremos, porque la unificación es la que evita los extremos, estimado Bernardo, y agradezco mucho tu intervención, porque tu intervención permite una cantidad de detalles adicionales. Adelante, Bernardo. Sí, Marcelino. Sobre una cosa que has dicho. A ver, dices que se puede tener fe independientemente de la espiritualización de la mente. Más o menos, has dicho tú. Una persona puede tener mucha fe independientemente de que espiritualice su mente o no la espiritualice. ¿Es así, Marcelino, o no? Sí, la mente siempre tiene que tener cierto nivel espiritual. Si la Claro, mente, a eso voy yo. si la Es que como, si la mente llega a nivel 0, desaparece, se extingue la criatura, porque la madre del alma es la mente. Si no tiene claro, ciertos niveles espirituales, extermina el alma, producto de que la mente es la madre del alma. a ver, yo creo que la fe se consolida, se sostiene sobre la mente espiritualizada. Si una persona no puede tener fe si no ha espiritualizado sus sentimientos, su mente, no ha hecho decisiones morales, es muy difícil que tenga fe. Porque para que tú ejecutes esas decisiones morales que tomas, tienes que tener esa decisión de hacerlo. Si no, no puedes hacerlo. Entonces, yo creo que es algo que es equilibrado, que va de la mano, que va de la mano. Según se espiritualiza la mente, así se fortalece tu fe, creo yo. Así lo veo yo. Sí, la fe indiscutible es la base. Es más, poco antes de la llegada del ajustador ya había fe. ¿Y quién dio esa fe? Los 2 últimos espíritus ayudantes de la mente. Los 2 últimos espíritus ayudantes de la mente, el de adoración y el de sabiduría, pero lo que hicieron
que Bernardo tomara la primera decisión moral a los 4 años, 8 meses, supongamos. Y una vez que tomó la primera decisión moral, en ese instante recibió la chispa. Por eso es que es la importancia de los dos espíritus ayudantes de la mente que no actúan en los animales porque no tienen capacidad para llegar a una fe, y por lo cual Bernardo sí. Y por esa razón, esos espíritus hacen posible, a través de la fe que dan inicial, que llegue el ajustador, y el ajustador refuerza esa fe con la ayuda del hijo y por supuesto con la ayuda de la madre, porque en el momento de que Bernardo tomó la primera decisión moral, se conectó directamente con la madre, el Espíritu Santo en forma directa, y con el hijo en forma directa, y por supuesto con el ajustador que le llega en forma directa. Entonces, sin fe no hay posibilidad de avance. La fe tiene que ser la base. Cuando la fe se pierde en forma final, el ser humano se autodestruye. Y no solo esos dos espíritus son esenciales para la llegada del ajustador, sino también para la llegada de la personalidad. Son esenciales Sí, estos dos no, espíritus. los ajustadores dicen, Bernardo, y por supuesto quienes están presentes, que la personalidad llega poco antes de la llegada del ajustador. La personalidad no llega después o al momento, llega poco antes, pero no dice el poco, no dice el mucho, no dice cuánto antes. Por eso algunas personas urantianas, algunas personas líderes de Urantia, dicen que la personalidad viene desde el vientre. Marcelino pues tiene otro punto de vista, pero sí, sí viene No, antes, sí dicen ellos que la viene antes, personalidad Dios la pero envía mira, antes. Marcelino, la llegada de la personalidad no está revelado, ¿vale? No está revelado, pero por ciertas cosas que se dicen en la revelación, por sentido común y lógica, puedes saber más o menos cuándo es la llegada de la personalidad. A ver, el libro Orante lo dice, sobre todo en el documento 160, 162, el de Roldán de Alejandría, dice que dos personalidades, la personalidad solo se puede hallar si hay comunicación, si hay comunicación. Es decir, si no se comunican ideas, no puede haber personalidad, ¿vale? Entonces, el niño tiene que comunicar ideas. ¿Cuál es la primera idea que comunica el niño? Pues normalmente la primera idea que comunica es papá. Yo no sé, yo he tenido niños y la primera idea que comunicaron mis hijos fue papá. Ya es una idea, ¿vale? Y, bueno, dice que en los documentos de Adoni Fontan, por ejemplo, dice que la personalidad llega cuando hacen contacto con el espíritu de Hades. No llega la personalidad y como que no, ellos no anuncian que ya hay vida humana en el planeta, porque no llega la personalidad mientras no hay contacto con el espíritu de adoración y sabiduría. Ya tenemos dos características para que llegue la personalidad, ¿no? Dos conceptos. Vale. En el documento sobre las guarderías monunciales, ¿vale? Dice que solo se acogen niños, solo a partir de un año o menos. De un año menos. ¿Y por qué? ¿Por qué solo se coge a niños de un año menos? Porque antes no son personas, porque no han recibido la personalidad. Y en el mundo de las guarderías no se acogen animales, se acogen a personas, ¿vale? Y dice un año o menos. Es decir, todo coincide, todo coincide. Coincide que la comunicación al niño llega a un año o menos. Cierto, yo he tenido niños y mis hijos empezaron a hablar a los pocos meses. Antes de un año tenían la idea clara de que era papá y mamá. Ya tienen una idea, coincide. El contacto con el espíritu de adoración y sabiduría, a ver, el niño tendrá que madurar una mente, tendrá que procesar experiencias que nunca ha tenido, ¿vale? ¿Y cuándo hace contacto? ¿Lo hace contacto nada más nacer con el espíritu de adoración y sabiduría? No me lo creo. No tiene ninguna experiencia. Es imposible. Tendrá que pasar un tiempo para que ese niño tenga algunas experiencias, sino en ese documento la persona, se cogen a niños de un año o menos, pues yo creo que ya te están dando unos datos muy concretos. A buen entendedor, porque pocas palabras le faltan, porque, vamos, dice el refrán, ¿no? A ver, es tal como yo lo veo, como yo lo percibo. Yo creo que la personalidad llega en ese momento, llega
al año o menos, cuando ya se pueden comunicar ideas, cuando ya se hacen contacto con los espíritus y por eso se acogen a esa edad. Si no, ese es el motivo. Pero entra dentro de mi concepto, de tal y como yo lo veo, ¿vale? No Sí, quiero aseguraros que eso es así, pero que asegurarlo, ¿no? Pero que tiene mucho sentido, ¿no? sí. Bueno, Gracias. Eso es verdad. es una opinión de nuestro hermano, es muy respetable. Hay muchísimas opiniones sobre eso. Y bueno, muy respetable la opinión tuya, hermano. Yo tengo otro punto de vista, pero lo importante es que sigamos Ah, adelante. bueno, y era también una mente volitiva. Otro dato del libro es tener una mente volitiva. Por ejemplo, esto que yo he discutido mucho con nuestra hermana Jenny, lo he discutido muchas veces, en muchas ocasiones, Jenny dice que desde la concepción, pero vamos a ver, si el cerebro físico se empieza a formar a partir de los 2 meses, cuando el niño tiene ya formado un cerebro físico que puede recibir la mente incluso antes del nacimiento, que yo no lo dudo, será cuando reciba la mente, cuando tenga una mente evolutiva. Antes no puede tenerla. ¿Cómo va a recibir la personalidad antes de una mente evolutiva? Si te están diciendo los reveladores que es preciso para recibir la personalidad tener una mente evolutiva, si no la tienes, ¿cómo puedes decir que la persona viene desde la concepción? Si eso es imposible. Además, eso no le resta valor al feto, por el tema de abortos y demás, por el tema de prejuicios y ideas preconcebidas. No le resta valor, porque el feto ya tiene tiene un cuerpo humano y recibe una mente a partir de la formación del cerebro físico. Ya es humano. El feto ya es humano. Y además, desde mi percepción, esto ya es personal mío, ¿vale? Cuando el ser humano, cuando muere? Muere cuando se le para el corazón, ¿no? Cuando hay un paro cardíaco, cuando deja de latir el corazón. Bueno, hay varias muertes, pero normalmente cuando todos morimos es porque se nos para el corazón. ¿Y cuándo empieza la vida? Cuando empieza a latir el corazón. Pero eso la ciencia no es capaz de hacerlo. No es capaz de hacerlo. No es capaz de hacer latir a los corazones todavía. Ni lo va a hacer en la vida. Porque ¿sabéis quién hace eso? La ministra divina. Ese es el soplo de la vida. Por eso esas 2 células, a partir de la semana y media, empiezan a latir esas 2 células. Empiezan a latir las células madres. A partir de las 2 semanas. ¿Por qué? Porque la ministra divina hace que esas células empiecen a latir. Entonces ya a partir de esa semana y media, esa criatura es sagrada, porque se ha expresado en esa criatura la voluntad de Dios. Ya tiene Ok, suficiente valor Bernardo. para el tema de abortos y el tema de demás. Gracias, No Bernardo. necesariamente porque no tenga personalidad, es que sí, porque sí, termino enseguida. Porque la polémica venía porque si no tiene personalidad, pues claro, pues da igual abortar o no abortar. No, hombre, hay otras cuestiones que son más importantes, además de esa. Vale, eso lo quería decir, gracias. Gracias, Bernardo. No sé si Marcelino quieres agregar algo o continuamos con Amanda la lectura. No, porque pues nos damos cuenta de Bernardo, tal como lo comenta Bernardo, disculpen lo de perro que a veces me sabotea por acá. Sí, Bernardo, estamos en esa apertura de dar nuestro punto de vista. Lo importante, Bernardo, es que mantengamos presente para evitar la polémica, que nunca es favorable, porque las diferencias son favorables, pero la polémica, o sea, cuando Marcelino se empeña en que Bernardo crea como Marcelino cree, eso es energía perdida. Entonces, para evitar eso, debemos tener pendiente lo que nos dice el documento 148 de la sección 1, página 1658, referente a lo que fue la primera escuela del reino. Fue extraordinario ese compartir con los apóstoles. Se logró en el lago en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, cerca en Bethsaida. Dice, cada uno de los instructores apostólicos enseñaba su punto de vista sobre el evangelio del reino. No hacían ningún esfuerzo por enseñar exactamente igual. No habían fórmulas normalizadas ni dogmáticas de las doctrinas teológicas. Aunque todos ellos enseñaban la misma verdad, cada apóstol presentaba su propia interpretación de las enseñanzas del maestro. Jesús defendía y sostenía esta presentación de la diversidad
de experiencias personales en las cosas del reino, armonizando y coordinando infaliblemente estas muchas visiones divergentes del Evangelio durante la hora semanal de preguntas que presidía. De manera, Bernardo, que no vaya a pensar que tu opinión es única. Hay muchísimas opiniones de líderes muy valiosos y valiosas urantianos. Yo tengo incluso otra opinión, pero pues en un futuro la compartiré si es necesario. Pero lo más importante es tener un profundo respeto por las opiniones tuyas y por los conceptos que hasta ahora tú sientes que es lo que Dios te ha hecho comprender. Así que bueno, eso quería compartir, estimado Wilson. Gracias, Marcelino. Entonces continuamos. Amanda, porfa. Quedamos aquí en Morontial. El libro de Urantia. El libro de Urantia nos da alguna información sobre las actividades de las escuelas de educación y formación en los mundos de la Morontia en los documentos 47 y 48. Estos documentos nos dan la oportunidad de estudiar y unirnos a estas escuelas de la Morontia durante la vida terrenal. El hombre tiene el poder de trascender el tiempo y el espacio y vivir como si estuviera en contacto directo con el Padre Celestial a través de su vasto circuito de personalidad y de la presencia del ajustador del pensamiento que mora en el interior. La capacidad del hombre de trascender a sí mismo es la única cosa que lo distingue del reino animal. Bueno, Marcelino, la pregunta mía acá es, ¿cómo puede ser dice que en los mundos de la Morontia dice, estos documentos nos dan la oportunidad de estudiar y unirnos a estas escuelas de la Morontia durante la vida terrenal? ¿Cómo sería eso, Marcelino? Exacto, exacto. Lo que comentábamos hace un momento, que inclusive comentaba Bernardo. No hay posibilidad de unirse si no tomamos decisiones, que esas decisiones coincidan con el divino ajustador. Y por eso es tan importante que tengamos siempre presente el anhelo de que efectivamente podamos coincidir con esa voluntad. No olvidemos que dentro de nosotros hay dos impulsos diversos y opuestos. Uno, el impulso de las herencias animales egoístas, el impulso del ego, y el otro, el impulso del espíritu combinado interno, el impulso del ajustador. De manera que dice acá en el documento 110 de la sección 6, página 1210, dice: cada decisión que haces impide o facilita la función del ajustador. Del mismo modo, estas mismas decisiones determinan tu avance en los círculos del logro, en estos 7 círculos del logro humano. Es verdad que la supremacía de una decisión, su relación con una crisis, tiene mucho que ver con la influencia hacedora del círculo o del nivel. Sin embargo, son esenciales también muchas decisiones, repeticiones frecuentes, repeticiones persistentes para alcanzar una certeza formadora de hábitos de tales reacciones. Cuando uno no solo toma una decisión, sino muchas decisiones, incluso repite y repite las decisiones que tienen que ver con lo que uno siente que es lo que Dios le pide, con lo que uno siente que es lo que agrada a Dios, con lo que uno siente que es lo que le da paz, esperanza, consuelo, tranquilidad. Eso es cooperar, eso es unirse a esa realidad morontial, para que cada vez se haga uno más parecido a una personalidad fusionada y menos parecido a una personalidad extinguida, a un ser humano autodestruido. Eso es, de manera que cómo vamos a cooperar con esas decisiones. Por eso que en las oraciones yo nunca dejo de pedir 2 cosas para Marcelino. Una, que me ayude a tener claridad de la voluntad del Padre, y la otra, que me ayude a tener claridad de mis fallas, de mis debilidades, para esforzarme a superar mis debilidades y esforzarme a acatar lo que siento que es la voluntad del Padre. Gracias, Marcelino. Continuamos, Amandita, Porfis. Sí, señor. La naturaleza de Morontia del alma implica necesariamente los primeros pasos en la vida en la Morontia
y su evolución permite a las personalidades humanas acceder a las realidades de la morontia guiadas por el ajustador que mora en el interior y asistidas por otras influencias mentales y espirituales. Todas estas influencias son esenciales para guiar a las personalidades en la evolución de su alma de morontia a través de los círculos psíquicos. El séptimo círculo psíquico anuncia el comienzo de la evolución morontial para las personalidades y esto supone la función unida de los 7 espíritus mente adjutores bajo la dirección del espíritu de sabiduría, el encircuitamiento de la criatura moral en la influencia del Espíritu Santo y, en Urantia, la primera actuación del Espíritu de la Verdad unida a la recepción de un ajustador del pensamiento por parte de la mente del mortal. La entrada en el séptimo círculo convierte a la criatura mortal en un verdadero ciudadano potencial del universo local. Marcelino. Dice acá que el séptimo círculo psíquico anuncia el comienzo de la evolución morontial para las personalidades. O sea que tan solo cuando alcancemos el séptimo círculo ya nos podemos sentir como ciudadanos potenciales del universo local. No olvide, hermanito, que para el séptimo círculo psíquico simplemente es el niño cuando está iniciando. El séptimo círculo es el más bajo, el inicial. Ningún animal se encuentra en el círculo psíquico, pero el niño cuando ya comienza y ya esa preparación, el niño no es consciente de la preparación del sexto y del séptimo espíritu. Simplemente su mente comprende un poco más, su mente se va disponiendo a una tendencia a adorar, ¿no? A reverenciar algo superior. Y por supuesto va teniendo cierta sabiduría o cierta capacidad con la acción del séptimo espíritu, ayudante de la mente, el de sabiduría. De manera que cuando el sexto espíritu, el de adoración, actúa y ya el niño tiene la capacidad de adorar a algo o a alguien o a una energía o a una fuerza superior que todos llamamos Dios, y que ya entra el séptimo espíritu, el de sabiduría, ya con una posibilidad de dar un poco de entendimiento entre lo bueno y lo malo y cada vez mayor. Y cuando ese niño ya tiene esas dos fuerzas, la adoración y la sabiduría, y toma su primera decisión moral, es decir, otro niño le dice, róbese esta galleta, va a un supermercado y le dice, llévese esta galleta, tenemos muchas ganas de comer galleta. El niño tiene 5 años, 2 meses, pero ¿qué ocurre? Que él la agarra la galleta y se la lleva, pero cuando ya está a punto de salir, regresa, dice, no, esto es malo, esto es robar, y coloca otra vez la galleta en el sitio porque siente que es malo y es la primera vez que lo hace, es la primera vez que toma esa decisión por fe. Entonces, en ese instante, el séptimo espíritu ha logrado su objetivo, el espíritu de sabiduría, le ha logrado tomar la primera decisión moral, y en ese instante el niño recibe el fragmento ajustador, y en ese instante el niño se conecta con el circuito del Hijo Creador derramado en Pentecostés, el Espíritu de la verdad, y en ese instante el niño se conecta directamente con el circuito de la Madre Divina, el Espíritu Santo, y en ese instante el niño entra en el séptimo nivel del logro, en el séptimo círculo psíquico, y en ese instante el niño se convierte en un ciudadano potencial del universo local. Entonces, que eso quede claro, es el círculo inicial que diferencia para siempre a los seres del animal. Y entonces eso es lo que quiere decir este párrafo tan interesante que acabamos de leer, o estos 2 párrafos. Gracias, Marcelino. Le damos la bienvenida a Pablo. Gracias por acompañarnos, Salensatur. Feliz sábado. Y le damos la palabra a Bernardo. Adelante, Bernardo. Un abrazo, Pablo. Sí, Adelante, Bernardo. buenas tardes. Quería saludar a Pablo. Buenas tardes, Pablo.
Una alegría tenerte aquí. Un gran abrazo a todos. Saludos. Sí. Sobre el párrafo que acaba de poner, ¿puedes ponerlo otra vez? ¿Quién está de lectora? Ya te lo coloco. Sí. Wilson, vale. Sí. 103, 106, ese es. La entrada en el séptimo círculo convierte a la criatura mortal en un verdadero ciudadano potencial del universo local. Bien, somos ciudadanos potenciales en un principio, ¿vale? Y actualizamos esa potencialidad cuando nacemos del espíritu. No sé si estáis de acuerdo con esto. Una vez que se nace del espíritu, nos convertimos en verdaderos ciudadanos del universo. Entramos en la ciudadanía cósmica. Quería preguntaros a vosotros, en cuanto a si somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios desde nuestro nacimiento, o somos hijos en un principio, hijos potenciales de Dios y actualizamos esa potencialidad cuando nacemos del Espíritu, entonces nos hacemos hijos de Dios. El libro de Urantia dice que a los ojos de Dios solo hay dos tipos de seres humanos, los que hacen su voluntad y los que no hacen su voluntad. También en otros sitios dice aquellos que son capaces de pensar sobre su vivir y los que no piensan sobre su vivir. Y hay un documento en el Jesús y Yaní, que hay pues, dos muchachos que están discutiendo, Jesús interviene y Yaní se enoja porque no había castigado al agresor. Y Jesús le dice que para tenerle que haber agredido tenía que haber primero sabido si era hijo de Dios o no era hijo de Dios. ¿Vale? Os pregunto esto porque yo tengo mis dudas también. Yo, tal como lo percibo, creo que en un principio somos hijos potenciales de Dios, aunque todos somos hijos de Dios, pero somos hijos potenciales, y que cuando nacemos del Espíritu, entonces ya somos verdaderos hijos de Dios y somos contados como ciudadanos, ya somos contados como ciudadanos en el universo. No sé qué pensáis vosotros. Gracias. Marcelino. Sí, sí, Bernardo, hay algo interesante referente a eso, ¿no? Los reveladores dicen que se nos menciona, es decir, el nombre nuestro o la orden a la cual pertenecemos, en el caso nuestro, es hijos de Dios por la fe. Hijos de Dios por la fe. Cuando comenzamos con la fe, ya dijimos que los espíritus ayudantes de la mente nos hacen posible esa fe inicial. Los últimos dos espíritus, el de adoración y el de sabiduría, en el instante en que una criatura toma su primera decisión moral, se convierte, porque lo hace por fe, en hijo de Dios por la fe. De manera de que ese hijo de Dios por la fe continúa siendo hijo de Dios por la fe, y sí es necesario el nuevo nacimiento espiritual, pero cuando se produce el nuevo nacimiento espiritual, ese hijo ya es hijo de Dios por la fe y sigue siendo hijo de Dios por la fe, pero ese nuevo nacimiento espiritual lo que le garantiza es un avance cada vez mayor hacia la fusión. Ese nuevo nacimiento espiritual debe existir porque simplemente es no conformarse con lo que yo soy, quiero ser mejor. Cuando dice Jesús, ser perfecto como el Padre es perfecto, es porque tenemos constantemente que tener nuevos nacimientos espirituales en forma perseverante para continuar adelante dando el todo por el todo. Nunca podemos quedarnos como somos. Dice Jesús, un alma estancada es un alma moribunda. Por eso hay un mandato universal que se llama progreso. De manera pues que siempre tenemos que anhelar ser mejores, pero desde que tomamos la primera decisión moral, somos hijos de Dios por la fe hasta el momento que se produzca la autodestrucción del alma. ¿Cuándo comienza a ser hijo de Dios por la fe? En el instante en que se toma la primera decisión moral por fe. ¿Y cuándo termina de ser hijo de Dios por la fe? Cuando se apaga esa fe para siempre y se autodestruye el ser. Eso es lo que he podido comprender con respecto a los ajustadores y eso es lo que comento referente a esto que es sumamente interesante.
Sí, es que no te se oye, pero entiendo que me ha dado la palabra, Wilson. Ah, perdón, que estaba motivado hacia adelante, Ah, Bernardo, sí, gracias. sí. Bueno, Marcelino, a ver, yo tengo otra visión de eso, ¿eh? Lo veo algo diferente a ti. Verás, el nacimiento del Espíritu es el nacimiento de la fe. Es decir, que antes no tenía fe, pero nada de fe. No tenía constancia de la existencia de Dios dentro de mí ni conciencia de Él. En el momento que yo una persona toma conciencia, da igual la edad que tenga, 15, 20, 40, 50, 70, 70, 80, da igual. En el momento que toma conciencia de la existencia de Dios, nace de la fe, nace del Espíritu. ¿Vale? Antes no la tenía, no la tenía. Entonces, si hay que basar el ser hijo de Dios por la fe, antes no había fe y en el momento del nacimiento del Espíritu ya hay fe. ¿Vale? Entonces, según lo percibo yo, cuando nace la fe, nacemos del Espíritu y somos, empezamos hijos actuales, actualizamos esa filiación de Dios, con Dios y esa hermandad con el hombre se actualiza en el momento de que nace la fe, ¿vale? Antes, no. Y de hecho, por eso el libro Durantia en muchas ocasiones te dice, no es un hijo de Dios o sí es un hijo de Dios. Jesús hace referencia a eso y el Padre diferencia entre los que hacen su voluntad y entre los que no lo hacen. ¿Vale? Hay una diferenciación. Pero sí es verdad que todos somos hijos potenciales de Dios. Eso sí, porque todos tenemos dentro de nosotros todas las cualidades, todas las características que nos van a hacer hijos de Dios. Aunque en ese momento no tengamos fe, pero tenemos personalidad, tenemos espíritu residente, tenemos una mente volitiva, tenemos la capacidad de espiritualizar esa mente, tenemos una voluntad, ¿vale? Entonces, sí, tenemos toda la potencialidad, pero no nos convertimos en hijos verdaderos de Dios, actualizados de Dios, si no nacemos de la fe. Si esa fe no nace en nosotros, porque no todos tenemos fe. Eso no es verdad, Marcelino. Yo no lo percibo así. Unos tenemos fe y otros no la tenemos. Hay gente que no tiene conciencia de Dios, es que ni cree que haya un Dios, ni tiene ninguna percepción cósmica de nada, absolutamente nada. Lo echa todo a la casualidad o a la suerte. Y otros sí, otros pensamos sobre nuestro vivir y hemos llegado a la conclusión de la existencia de Dios y de la conciencia de Dios. ¿Vale? Así lo veo yo. Gracias. Gracias, Bernardo. Adelante, Octavio, bienvenido. Buenos días, hermanitos, me da gusto verlos. Y fíjese que yo pienso entre los dos, estoy a la mitad. Yo siento que la fe es gradual y todas las personas somos diferentes. Entonces, efectivamente, hay hermanos que no tienen nada de fe y de repente por algo especial se les da la fe, como en el caso del apóstol Pablo. Espero explicarme. Otros que sentimos que existe algo y ahí traes como el gusanito de que, oye, ¿será verdad? Pero es un gradito de fe muy pequeñito y se va desarrollando y se va desarrollando y se va desarrollando hasta que se da ya la fe a tal nivel que empiezas a hacer cosas espirituales y naces del espíritu. Y como en el caso que decía el hermano Marcelino. Entonces yo creo que en cada persona es diferente. Hay quienes efectivamente no tienen nada de fe y así se quedan o pueden cambiar de un extremo a otro y los que van creciendo su fe poco a poquito y así lo veo yo. Gracias, buen día. Gracias, Octavio. Para eso yo tengo un testimonio. Como usted sabe, yo trabajé en la Fuerza Aérea y por un motivo, un compañero mío lo llevaron a Israel a trabajar allá en la empresa donde hacen los Mirage. Y ese amigo mío no creía en Dios, ateo, completamente ateo, él no creía nada, así como dijo Bernardo, que solamente en la casualidad es una suerte, como dice él. Y él tuvo la oportunidad de ir donde, bueno, allá en Israel hay un sitio que es donde nació Jesús o la tumba de Jesús, y que entra una persona sola a un sitio y va y míralo, entra y va y mira, y él dice que él sintió algo tan poderoso que cuando salió de ese sitio ya salió transformado y ahora es un creyente. Entonces,
Pienso también que son cosas de casualidades o el destino que nos empujan hacia encontrar nuestra fe, pienso yo. Es un pensamiento. Octavio, ¿vas a seguir o se te quedó la mano arriba? Se quedó arriba, perdón. Adelante, adelante, Bernardo. Sí, bueno, el nacimiento de la fe para cada ser humano es de una manera, de una forma distinta. Pues una experiencia fuerte como la que acabas de decir, Wilson, pues puede derivar en un nacimiento, ¿no? De la fe, en un nacimiento de espíritu. Pero quería decir otra cosa que muy importante que ha dicho Marcelino sobre la decisión moral para el nacimiento de la fe. Eh, Bajo mi punto de vista no tiene nada que ver, porque en el mundo hay muchas personas en la sociedad, ¿vale? Que son autómatas sociales, que no quiere decir que sean malas personas, sino que realmente son personas que hacen el bien, ¿vale? Y si hacen el bien es porque sus decisiones son relativamente morales, ¿vale? Pero, pero no son decisiones del intelecto, ¿vale? No son decisiones guiadas por el espíritu. Entonces, hay que diferenciar entre esas dos cosas. No quiere decir que porque tomes una decisión moral ya haya nacido de la fe o un nacimiento del espíritu. No tiene nada que ver. Además, el libro de la Gracia, no se recuerdo ahora mismo bien en qué documento, pero incide sobre esta cuestión y es así, ¿vale? Nada más. Gracias. Gracias, Bernardo. Gracias, sí. A mí me gusta más coincidir que no coincidir. En todo caso, tenemos que tener esa apertura. Es para mí muy interesante la coincidencia. Y yo tengo mucho más coincidencias con Bernardo que divergencias. Yo creo que eso es muy importante, siempre resaltar las coincidencias y no tanto las divergencias. De manera pues que es muy interesante. Lo que acaba de decir Fernando, coincidiendo con él, es exactamente lo que dice el documento 102 en la página 1126 de la sección 7. Es verdad que muchos rasgos aparentemente religiosos pueden surgir de raíces no religiosas. El ser humano puede intelectualmente negar a Dios y sin embargo ser moralmente bueno, leal, filial, honesto y aún idealista. El ser humano puede injertar muchas ramas puramente humanísticas en la naturaleza espiritual básica y así probar aparentemente sus opiniones a favor de una religión sin Dios. Pero dicha experiencia está vacía de valores de supervivencia, está vacía del conocimiento de Dios y de la asociación a Dios o de la ascensión a Dios. En semejante experiencia mortal solo se producen los frutos sociales, pero no los espirituales. De manera que esto es lo que acaba de decir nuestro hermano, de manera muy coincidente con él. Para aclarar un poco más esto, no tanto para diferir de nuestro hermano Bernardo, sino para aclarar más, dice, en cuanto a las oportunidades, dice el documento 40 de la página 447, dice, en cuanto a las oportunidades de supervivencia o resurrección mortal, aclaremos para siempre. Todas las almas de toda fase posible de la existencia mortal sobrevivirán o resucitarán siempre y cuando manifiesten el deseo de cooperar con sus ajustadores residentes y exhiban el impulso de hallar a Dios y de lograr la perfección divina. Aunque estos deseos no sean sino los primeros destellos de la comprensión primitiva de aquella luz verdadera que ilumina a todo ser humano que nace en el mundo. Es decir, aunque estos sean deseos pero muy pocos, se va a tomar en cuenta. De manera de que estos deseos no pueden venir sin fe. Hay fe viviente, como comentó Octavio de manera muy acertada, coincidiendo plenamente contigo también, Octavio. Fe viviente, la fe tiene niveles, desde la fe muy baja, casi muerta, hasta la fe viviente. Esas personas que tienen fe baja siempre necesitan un nuevo nacimiento espiritual. Y eso se confirma porque no se puede decidir nada a favor de lo grande sin la fe. La fe, aunque muy baja, es lo que impulsa a la decisión. Y dice el documento 5, el documento 5 de la página 64 dice lo siguiente.
El ser humano mortal puede acercarse a Dios y puede abandonar a Dios repetidamente. Lo que comentó Bernardo, ese abandono de Dios, lo que le pasó a él, no tenía fe o creía no tener fe prácticamente, es decir, tenía muy bajo el nivel de fe, prácticamente rechazaba. Dice, el hombre mortal puede acercarse a Dios y puede abandonar repetidamente la voluntad divina mientras conserve la facultad de elegir. La facultad de elegir no se puede conservar sin la fe. Tiene que haber un mínimo de fe para elegir. Mientras conserve la facultad de elegir, sigo leyendo. La sentencia del ser humano no está sellada hasta cuando haya perdido la facultad de elegir, hasta cuando haya perdido la facultad de elegir la voluntad del Padre. El corazón del Padre no se cierra jamás a las necesidades y solicitudes de sus hijos. Son sus vástagos, son sus hijos los que cierran sus corazones para siempre al poder de atracción del Padre, cuando finalmente y para siempre pierden el deseo de hacer su divina voluntad, de conocerle y ser semejante a él. Al haber una mínima, como dice en la página 118, porque la página 1118 confirma todo esto de una manera muy interesante, que es que la fe, aquí confirma que solo efectivamente cuando se pierde la fe de una manera final es cuando efectivamente el ser humano puede estar ya autodestruido. Dice en la página 1118, cuando habla de una persona identificada con la materialidad, como lo que dice nuestro hermano Bernardo, el perder esa fe, dice el documento 102 en el punto 0 de la página 1118, dice, para el ser humano materialista no creyente, es tan solo un accidente el ser humano evolucionario. Sus esperanzas de supervivencia o de resurrección están engarzadas en la ficción de la imaginación mortal. Sus temores, amores, deseos y creencias no son sino la reacción de la yuxtaposición incidental de ciertos átomos de materia sin vida. No hay exhibición de energía ni expresión de confianza que puedan llevarle más allá de la tumba. Las labores devotas y el genio inspirador de los mejores entre los hombres están destinados a extinguirse en la muerte, esa larga y solitaria noche de olvido eterno y de extinción del alma. La desesperación sin nombre es la única recompensa del ser humano por vivir y luchar bajo el sol temporal de la existencia mortal. Y sigue diciendo que para este tipo de ser materialista, dice, cada día de vida lenta y seguramente aprieta el nudo de un destino despiadado decretado por un universo material hostil e implacable, que sería el último insulto para todo lo que en el deseo humano sea hermoso, noble, elevado y bueno. Y los reveladores aclaran, dice, pero este no es el fin ni el eterno destino del ser humano. La visión de este tipo no es sino el grito de desesperación pronunciado por un alma vagabunda. Habla de alma vagabunda, un alma con una fe casi en cero, que se ha perdido en la oscuridad espiritual y que lucha valientemente frente a los sofismas mecanicistas de una filosofía material enceguecida por la confusión y la distorsión de una erudición compleja. Entonces viene la mínima pincelada de fe, dice, y toda esta, dicen los reveladores, y toda esta condena de oscuridad y todo este destino desesperado se disuelven para siempre con una valiente pincelada de fe, pintada por el más humilde e ignorante de los hijos de Dios en la tierra. Si ese ser materialista que rechazó a Dios por muchos años toma y se dispone a esa mínima pincelada de fe que todavía no lo ha extinguido, comienza el nuevo nacimiento espiritual, como pasó con ese ladrón en la cruz que había hecho crimen y que efectivamente Jesús le garantizó esa posibilidad de verse en el paraíso. De manera pues que es muy interesante y lo único que yo puedo tener para Bernardo y para todos es una felicitación por este deseo de seguir adelante abriendo nuestros corazones a esa fusión con el ajustador. Gracias, Marcelino. Bueno,
nos queda media horita, entonces vamos a continuar con este documento. Amandita, ¿estás por ahí? Sí, señor. Qué pena contigo que... No, aquí estoy firme y presente. El séptimo. El séptimo círculo es el punto de partida de la evolución del alma de Morontia y es el primer círculo que debe alcanzar la personalidad, ya que implica la unificación de los 7 espíritus mente adjuntores, la influencia del Espíritu Santo, la operación del Espíritu de la verdad y la recepción del ajustador del pensamiento. Los círculos psíquicos representan niveles de logro mental personal, la comprensión concreta de los 7 espíritus mente adjuntores y la recepción de un ajustador del pensamiento. El logro del séptimo círculo transforma al individuo en un verdadero ciudadano potencial del universo local. Al igual que los espíritus ayudantes, los círculos psíquicos incluyen 7 etapas de crecimiento individual y progresivo. Es difícil definir con precisión los 7 niveles de la progresión humana porque estos niveles son personales, varían de un individuo a otro y parecen estar determinados por la capacidad de crecimiento de cada ser humano. Esta cita revela la dificultad de precisar los niveles progresivos en la penetración de los 7 círculos. Se refiere exclusivamente a los atributos volitivos y al estatuto soberano de la personalidad. El mensajero solitario también menciona. El séptimo círculo, los seres humanos entran en este nivel cuando desarrollan sus poderes de elección personal, decisión individual, responsabilidad moral y su capacidad de alcanzar la individualidad espiritual. Marcelino, entonces acá dice que cuando entramos en el séptimo círculo y iniciamos nuestro potencial para ser un espíritu, bueno, esta carrera morontial. Pero ya hemos hablado y en muchas ocasiones hemos tratado el tema que hay personitas que no van a tener este séptimo círculo, no lo van a tener por alguna u otra circunstancia, inevitabilidades que sucedan. Entonces, ¿qué pasaría con estos seres? Que hay seres que, digamos, sufren en el parto o algún accidente, alguna cuestión, y duran aquí 30, 40, 50 años esperando, ¿qué, Marcelino? Sí, es muy interesante. Algo de eso comentó Bernardo también, Sí. que es referente al hecho de que cuando no pueden recibir el ajustador del pensamiento por esa misma circunstancia, los reveladores nos hablan de 3 grandes renglones de la mente de los seres subnormales, mente subnormal, que no pueden conocer a Dios, que no pueden tener esa posibilidad de cooperar para esos avances. Y en esas mentes, cuando los reveladores son sumamente prudentes, ¿no? Pero dan a entender claramente que esas mentes no reciben ajustador. Y también las mentes normales, que son todas las mentes que reciben su ajustador, y las mentes supernormales que tienen esas grandes capacidades intuitivas y muchas otras cosas que una vez se asombra. De manera pues que en el caso de estas personas, incluso ellos dicen que aun cuando reciban un ajustador del pensamiento no han tomado sus decisiones definitivas en el planeta, mueren a una edad temprana, qué sé yo. Entonces, ellos forman parte de la mamá o forman parte del papá. Se habla incluso de jóvenes hasta 16 años, se hablan hasta desde 1 año hasta 16 años. Y formando parte del papá o la mamá biológicos, el primero que resucite en el primer mundo de estancia, sea el papá o la mamá, inmediatamente ellos se repersonalizan, ellos se les da vida en el mundo número 1 de transición, que se llama el mundo de los finalistas, el cual es rodeado por los 7 mundos de estancia. Ahí hay unas guarderías infantiles y ahí se repersonalizan esos niños o esas niñas
que van desde 1 hasta incluso 16 años. Dicen ellos que ahí reciben sus ajustadores si no lo han recibido, que ahí toman pues ellos decisiones definitivas, y dicen que en algunas oportunidades cuando el papá o la mamá biológico pueden viajar al mundo número 1, se abrazan con esos vástagos, con esos hijos. Dice que las emociones son esplendorosas, extraordinarias de esos encuentros entre padres y aquellos que fueron sus hijos. También dicen que cuando logran tomar una decisión definitiva, estos jóvenes o estas jóvenes, y logran tener esos avances, pueden encontrarse con los que fueron su papá y su mamá y siguen adelante en ese proceso a través de los 7 mundos de estancia. De manera que hay muchísima esperanza para ellos. No hay datos de los reveladores acerca de los abortos, hay datos de los nacidos, pero no hay datos de los abortos, y esperamos pues que haya alguna posibilidad bastante favorable para los abortos, porque son, vamos a decir, si cualquier opinión sobre el caso de los abortos, pues es, como dicen algunos hermanos o hermanas, especulación de cada uno de nosotros. De manera, porque eso le puedo comentar, estimado Wilson, por esa interesante observación. Gracias, Marcelino. Octavio, bienvenido nuevamente. Hermano, yo voy a preguntarle, ¿qué hay de las personas que nacen, por ejemplo, con retraso mental o síndrome de Down? Bueno, creo que ellos a lo mejor sí tienen personalidad, pero los que nacen con retrasos mentales, ¿tienen personalidad? ¿Y ajustador les llega? ¿Qué piensa usted? Hay algo, no lo defino. Hay algo muy interesante que coincido en forma plena con Bernardo, que es lo que comentó Bernardo sobre la personalidad. Sin decisión, sin capacidad de decidir, sin capacidad de libre albedrío, sin capacidad de tomar ciertas decisiones, es difícil que llegue una personalidad. Debe haber cierta capacidad de elegir entre el bien y el mal, porque ¿quién es el que elige? La personalidad. De manera que ellos son potenciales en personalidad, son potenciales, pero si no hay esa posibilidad de elegir, de elegir entre lo bueno y lo malo, pues igual que en el caso del reino animal, ellos no eligen entre lo bueno y lo malo, simplemente responden a un instinto. Entonces, en ese caso, en mi opinión, si no hay esa capacidad de tener, de tomar algunas decisiones, aunque sean las decisiones en el mínimo nivel, pero que puedan tenerla claro de que son decisiones entre lo que sienten que es bueno o malo, pues todavía ese ser no ha recibido ese don de la personalidad. En eso coincido plenamente con nuestro estimado Bernardo. Entonces no pasan a la morontia. Sí, óyeme, a la morontia le acabo de explicar a Wilson o comentar, Octavio, que sí, todos esos niños con personalidad, con ajustador, sin personalidad, forman parte de el yo humano del papá o de la mamá, se forman, se conectan con ellos, y cuando sea repersonalizado el papá o la mamá en el primer mundo de estancia, a ellos, todos esos niños nacidos y muertos pequeños, se les permite continuar en las guarderías infantiles, y por esa razón, si nuestro hermano Octavio, supongamos que no hubiese tenido experiencia de papá, tiene que criar esos niños para cumplir con la experiencia de papá por crianza. Entonces, esos niños cumplen muchos papeles, además de seguir adelante en sus caminos, y pueden permitirle a uno que no tenga la suficiente capacidad, producto de que no ha tenido la experiencia de papá o de mamá, de tener por crianza esa experiencia ya con esos niños. El único caso de esos niños es que no llegan al cuerpo de la finalidad porque le faltó la experiencia en su planeta natal, es lo único, pero llegan al paraíso cuando siguen compenetrándose con el Padre, y tienen esos niveles elevados. Lo único que no son admitidos al cuerpo de la finalidad, porque se requiere que el cuerpo de la finalidad sean seres que tengan todas las experiencias en los distintos mundos, incluyendo en el planeta natal. Le voy a hacer de otro modo la pregunta, porque a lo mejor no me supe explicar. Entonces, si yo tengo un hijo con retraso mental, es como si yo tuviera mi personalidad y la personalidad de él. Cuando él muere, y si yo ya he muerto o después muero, cuando yo sea llamado, si es que paso, la personalidad que yo llevo de él se le da a dar a él.
No, 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 no olvide que la personalidad es única, es única. Lo único que ese niño, como no Entonces, ha tomado, cómo va a ser resucitado si no tiene personalidad? Si no la llevo oye, yo, a él no se le óyeme, dio. sí, lo importante, ellos no dan, los reveladores no dan tanto detalle de lo que es la personalidad en ese sentido. Lo que sí dicen es que todo niño que murió sin tomar esas decisiones, sin tener esa posibilidad de conectarse, incluso dicen que los niños que no reciben ajustador, pueden ser reactivados, pueden ser repersonalizados, pueden ser revividos en ese mundo finalista y allá se les dota de lo que no se les pudo dotar acá y hablan de que allá reciben sus ajustadores. Entonces esos niños van a continuar porque no fue culpa de ellos. Entonces se les permite una continuación y si en la opinión de Marcelino los reveladores no hablan, no dan detalle de la personalidad en ese sentido, pero en opinión de Marcelino, si no se les ha dado la personalidad, se les da ya, pero no va a ser la personalidad del papá ni la mamá, porque la personalidad es única para todos los seres. Eso es una personalidad diferente. En opinión de Marcelino, se le puede dar también la personalidad ya, en caso que no tuvieran la personalidad. Aunque, hermano, el libro dice que el ajustador del pensamiento es el núcleo de la personalidad, ¿eh? El libro Durantia lo dice. Entonces me imagino que para aquellas personas o niños que nacen con retraso mental, no están viviendo sin personalidad, al momento de pasar allá, ojalá les den la personalidad, como usted dice, y yo pienso también así. En el momento de darles la personalidad, le están dando el ajustador del pensamiento, ya que el ajustador del pensamiento es el núcleo de la personalidad, es lo que dice el libro Durantia. Gracias. Gracias, Octavio. Sí, yo lo que entiendo, como resumiendo, es que el Padre Universal no abandona a nadie. Todos vamos a tener la oportunidad, así por cualquier cosa que nos suceda aquí en este mundo material, vamos a tener la oportunidad al otro lado y el Padre no nos desampara. Es lo que yo pienso. Dorita, qué pena, adelante Dora, qué pena que te demore mucho. Gracias. Eh, yo pienso sobre ese tema y es mi opinión muy personal, y es que la misericordia del Padre está sobre ese Padre terrenal que lucha, que se esfuerza, que sufre por sacar un hijo en estas condiciones, que son condiciones extremas, muy dolorosas para la familia, sobre todo para los padres biológicos, si son padres conscientes, si son padres amorosos, y por supuesto que nuestro Padre no los va a defraudar en cuanto a esa, a esa oportunidad de que su hijo, si no es en esta vida, en la otra, pueda tener un desarrollo normal y con todas las capacidades. Entonces, en ese sentido, en la medida en que los padres se esfuercen por acrecentar el alma, eh, asimismo, ese hijo va a ser repersonalizado. No sé qué pasará con aquellos hijos en esa misma condición que son totalmente rechazados por sus padres, echados a la calle o simplemente abandonados. Ahí pues no hay ninguna posibilidad de crecimiento para ese niño, ¿no? Porque los padres no están acrecentando su alma, sino que antes, por el contrario, la están achiquitando, la están echando a perder, la están. Entonces, em, lo miro más como una cuestión de la misericordia divina en el esfuerzo tan grande que hacen estos padres. Gracias. Gracias, mi querida Dora. Yo tengo una, una idea, un pensamiento al respecto de aquellos padres que abandonan a esos hijos, pues nuestro Padre los acoge, ¿no? Nuestro Padre Universal acoge a esos hijos, pero no auguro nada bueno para aquellos padres que hacen cualquier cosa en contra de esos niños o cuando los regala, los botan, los tiran, los maltratan. Bueno, es una cosa que a mí me duele mucho y no creo que tengan buen futuro esos muchachos que hacen esos daños a los hijos.
Bueno, nos quedan 10 minutos. Continuamos. Dorita, gracias por compartirnos. Y mi querida Amanda, ¿estás por ahí? Sí, señor. Es que estás muy callada hoy y me preocupa. Estoy es con frío. En este séptimo, sí. Sí, En este séptimo círculo destacan 4 poderes. En realidad es el primero para la personalidad y el comienzo de la progresión personal a través de los círculos superiores. Inicia el fenómeno de la evolución personal dentro de los círculos psíquicos acompañado de un ajustador del pensamiento. La entrada en el séptimo círculo marca el comienzo de la verdadera función de la personalidad humana. El séptimo círculo no está muy bien definido en relación con los demás, sino que concierne exclusivamente a la situación de la personalidad humana. Forma un conjunto de 4 elementos o poderes, como se han dicho antes, y se considera el primer grupo de 4 círculos que demuestran el avance y la evolución de la personalidad dentro de los círculos psíquicos. Séptimo, elección personal. Sexto, decisión individual. Cuarto, responsabilidad moral. Perdón, quinto, responsabilidad moral. Cuarto, capacidad de alcanzar la individualidad espiritual. Marcelino, aquí dice este documento entonces que apenas entramos al séptimo, adquirimos estos 4 poderes, dice el documento. Elección personal, decisión individual, responsabilidad moral, capacidad de alcanzar la individualidad espiritual. ¿Qué opinas al respecto, Marcelino? ¿Cómo no, hermanito? El nivel número 7 o el séptimo, que es la elección moral, pues ya ese ser comienza a elegir o comienza a tener capacidades para elegir lo que es la verdadera moral, porque hay una cantidad de aspectos que se consideran morales, como por ejemplo algunas tendencias de las religiones, algunas religiones orientales, que es inmoral estar una mujer con la cara descubierta, y es una moralidad de cultura, no obedece a la real moral que es la que da el espíritu. Entonces ahí comienza la posibilidad de esa elección personal que tiene que ver con el yo humano, elegir lo que es la voluntad del Padre. Decisión individual, indiscutible, porque la decisión individual es algo que yo reflexiono, que yo medito, que yo pienso, que yo trabajo internamente para decidir, y esa decisión es específica a partir de ese séptimo círculo donde se ha desarrollado plenamente el libre albedrío, donde ya los 7 espíritus ayudantes de la mente han hecho su trabajo para la capacidad plena de elegir lo que es bueno y lo que es malo según el espíritu interior. 5, la responsabilidad moral, lo que comentaba, que esa responsabilidad moral es lo que le da a la criatura la posibilidad de en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción, decidir qué es lo más conveniente para el prójimo y para el yo. Y esa moralidad es lo que le permite ese avance hacia el crecimiento cada vez mayor, desprendiéndonos de la animalidad. Y el cuarto, la capacidad de alcanzar la individualidad espiritual. ¿Por qué? Porque esa capacidad de alcanzar lo que Jesús enseñó como esa verdadera religión, la religión del espíritu, la religión de dejarse llevar del impulso interno en forma personal, no tanto que los demás me hagan inducir por un determinado sitio que caprichosamente quieren, sino lo que el espíritu quiere. No es tanto lo que los demás quieran, sino lo que yo quiero. Y eso es lo que quiere decir con la capacidad de alcanzar individualidad espiritual. Gracias, Marcelino. Amandita. Considerando que la carrera ascendente comienza con una elección personal favorable a la llegada del ajustador que mora en el interior, sería justo decir que el séptimo círculo implica una elección personal asociada a la soberanía absoluta y al libre albedrío de la personalidad. Al asociar estos 4 elementos,
Si empezamos por el séptimo círculo al hacer una elección personal, el sexto círculo implica lógicamente una decisión individual por esa elección personal. Una decisión individual compromete a la personalidad en el quinto círculo hacia la responsabilidad moral de esa decisión individual y finalmente la responsabilidad moral teje el vínculo con el cuarto círculo, la individualidad espiritual a través del libre albedrío soberano de la personalidad. El séptimo círculo, el primero que se alcanza, se compone de 4 elementos separados que pueden coordinarse simultáneamente mediante una elección moral sincera, una decisión individual, un compromiso con la propia responsabilidad moral y la capacidad de alcanzar la individualidad espiritual. A través del estatus de la personalidad y la primacía de la voluntad, es como estos 4 círculos funcionan en armonía. Creo que esa es la razón por la que el séptimo círculo apenas es definido por el mensajero solitario, porque solo se refiere a la evolución del estatus individual de la personalidad humana. Tras alcanzar el estatus de individualidad espiritual a través de los 4 primeros círculos, del 7 al 4, la personalidad emerge en el tercer círculo de una evolución morontial y se le asigna entonces una guardiana seráfica personal. El trabajo del ajustador se vuelve mucho más eficaz una vez que el ascendente humano ha alcanzado el tercer círculo y se le ha adjudicado una guardiana seráfica del destino a título personal. Aunque no hay concierto aparente entre los esfuerzos del ajustador y de la guardiana seráfica, se observa una mejora indudable en todos los aspectos del logro cósmico y el desarrollo espiritual tras la asignación de la acompañante seráfica personal. Cuando se alcanza el tercer círculo, el ajustador se esfuerza por morontializar la mente del hombre durante el resto de su vida mortal, por conquistar los círculos que faltan y alcanzar la etapa final de la asociación humano-divina antes de que la muerte natural disuelva esta relación única. ¿Montas, Marcelino? ¿Montas? Bueno, estimado Wilson, Esa guardiana que nos asignan, Marcelino, cuando entramos ya del cuarto al tercero. estimado Wilson, le quería pedir la posibilidad de finalizar, o no sé, tú dices, pero mostrarles una gráfica para que a nivel gráfico podamos comprender esto de hoy. No sé si me permite compartir pantalla, hermano. Claro que sí, Marcelino, claro que sí. Muchas gracias, hermanito. Tenemos una guardiana seráfica, guardiana, dice el documento, Marcelino. Sí, 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 sí. Claro, claro, ahora hubo una traducción donde se habla de la parte femenina. No olvidemos que en el libro de Urantia, dígame si ya, Sí, ya la... señor, ya se está viendo la... Ok, ok. Entonces, no olvidemos que en el libro de Urantia, el primero que se tradujo, pues se habla de serafines, no se habla de los serafines, etc. Y el guardián seráfico, ¿no? Pero ya, pues como en el mismo libro este del 93, se decía que las criaturas derivadas de la ministra divina se le conoce como las hijas de Dios. Entonces ahora se resolvió traducir en las guardianas, etcétera. Pero bueno, eso es precisamente lo que se requiere. Yo siempre trato de hacer una explicación porque ellos hablan un poco del séptimo nivel, el de abajo, y hablan un poco del tercer nivel, y hablan un poco del primer nivel, pero no hablan de los demás niveles. Y que ese es muy importante tener claro que es muy difícil, inclusive muchas personas me han preguntado,
¿En qué nivel supones tú que esté yo? ¿O en qué nivel podemos estar? O sea, ¿cómo hacemos para conocer en qué nivel estamos? Y no hay manera, producto de que dicen los reveladores que es un nivel que tiene que ver con cada personalidad y tiene que ver con una unificación de la personalidad. La unificación es compenetrarse para que el nivel de la mente tenga un nivel equiparado con el nivel del alma. No olvidemos que la personalidad es como una envoltura, es un don que se nos da de Dios el Padre para envolver un vehículo físico, para envolver un vehículo mental, para envolver un alma, un vehículo espiritual humano y para envolver una chispa divina. La personalidad envuelve a 4 elementos: cuerpo, mente, alma y chispa. Entonces, eso es muy interesante. De manera que cuando uno entra acá, lo que hemos leído, al 7º círculo, con la primera decisión moral del niño o la niña, ya es un humano potencial con todas las posibilidades de individualidad espiritual y va a depender de esas decisiones, porque llega la chispa divina del Padre, porque es conectado con el circuito del Hijo eterno, en el Hijo creador Micael, el Espíritu de la verdad, porque es conectado directamente con el Espíritu Santo, el circuito de la Madre Divina, y sigue siendo ayudado por los espíritus ayudantes de la mente, pero conectado a la triple presencia divina, Padre, Hijo y Espíritu materno. Una vez, la persona acá en el 7º circuito psíquico tiene el máximo grado de animalidad, el máximo grado de herencia egoísta y comienza ese proceso de liberación. Cuando toma esas decisiones, se producen esos nuevos nacimientos espirituales y trata de cooperar para que efectivamente se eleve la mente y se eleve también el alma, las divinidades tienen ya la medida y todas las pruebas que de alguna manera se pueden dar y lo pasan a un 6º nivel de ascendencia. Acá es la forma como yo trato de explicar esto cuando lo he explicado en esta lámina que elaboré hace muchos años de papel bond gigante. Entonces, en el 6º nivel ya se comienzan a combinar las actividades espirituales con las actividades materiales. Se motiva la criatura a seguir adelante, sigue, a lo mejor tiene algunas caídas, algunas dificultades, pero sigue y se levanta y llega a los niveles del alma y los niveles de la mente con cierto grado de unificación como para tener la posibilidad de ser ascendidos por la divinidad al 5º círculo del logro, al 5º nivel del logro. Y aquí la persona comienza a darle una importancia mayor a la espiritualidad, comienza a trabajar, comienza a cooperar, una combinación, continúa con una combinación de las actividades materiales rutinarias y familiares rutinarias, pero con un hambre cada vez mayor de un servicio espiritual avanzado. Y todas esas experiencias, todas esas pruebas, todos esos regocijos, esos logros y todas esas dificultades y también incluso lágrimas, hacen posible que esa criatura tenga avance en su mente, en su intelecto y avance en su alma y esa personalidad pueda ser llevada al 4º nivel. En este 4º nivel, bien que la persona se identifique con la ciencia, con la política sana, con la ecología, con la industria, con la parte religiosa, cualquier aspecto de orden avanzado, pero que tenga un anhelo de continuar allí y de dedicarse a una especie de apostolado femenino o masculino para un grado de entrega mayor, sigue trabajando y califica, se eleva su mente y su alma hasta el 3er nivel. En el 3er nivel ya tiene una entrega plena en cualquiera de estas ramas a servir a la voluntad del Padre, ya la fe se torna más viviente acá, con una entrega cada vez más plena y dedicada al servicio espiritual, y es avanzado al 2º nivel, y aquí continúa esa entrega cada vez mayor, con un contacto más cercano a lo que es la voz del ajustador, y pasa al 1er nivel. En el 1er nivel sigue trabajando hasta que efectivamente se produce el máximo grado, lo que logró Jesús a los 31 años, cuando se internó en el Monte Hermón y tuvo 6 semanas,
Fue acá en este primer nivel y aquí logró esa conexión con el ajustador donde desaparecieron las últimas marcas de la herencia animal del hijo de José y de María, y finalmente ese tipo de nivel que pudo haberle producido la fusión, pero que no se produjo, se efectuó 4 meses después en el río Jordán, cuando el ajustador, en vez de fusionarse con Jesús, se fue al Padre y se le dio una personalidad por gracia al divino ajustador. Entonces nosotros, cuando se llega a esos niveles de plena y total entrega, ya aquí en el primer nivel hay una conexión más directa con el ajustador, se oye la voz directa del ajustador como lo captó Jesús, como lo escuchó Jesús, y hay una obediencia más directa. Por acá se pueden dar algunas conexiones directas con el ajustador, pero es muy raro. Comienzan a partir del tercer nivel esas conexiones en mayor crecimiento, y ya en el primer nivel es una conexión ya definitiva. A este primer nivel y a esta conexión ya plena llegó Enoc y llegó Elías, y por eso lograron una fusión en cuerpo carnal. El cuerpo no resistió a esa fusión, fue pulverizado, y por eso se dice que fue trasladado, fueron trasladados por un fuego glorioso que lo da el ajustador, y fueron llevados a, en mi opinión, un quinto, un sexto mundo de estancia. De manera pues de que en este séptimo nivel, Wilson, existe una guardiana seráfica, es decir, un par de serafines con un cuerpo, con una compañía de querubines y sanubines que van a cuidar, van a guardar, van a instruir desde afuera a 1000 seres humanos. 1000 seres humanos, grupos de 1000, van a ser custodiados, capacitados, guardados por un par seráfico, ¿no? Y un grupo de querubines y sanubines que les ayudan. Se llaman, las personas de acá tienen ángel de grupo. Cuando se está en el sexto nivel, ya hay una disminución del grupo. Para grupos de 500 hay un par seráfico con querubines y sanubines que les ayudan porque son personas que tienen ángel de grupo. Ya en el quinto nivel del logro, el grupo se disminuye a 100 grupos de 100, tienen un par seráfico con querubines y sanubines que ayudan a ese par seráfico. Y cuando está en el nivel número 4, hay un par seráfico para grupos de 10 con querubines y sanubines que también le ayudan, pero son grupos de 10. Pero siguen teniendo desde el séptimo nivel hasta el cuarto serafines de grupo, aunque los grupos disminuyen. Ya cuando se pasa al tercer nivel, un servicio pleno a la voluntad del Padre en cualquier rama planetaria, el ser humano recibe un ángel guardián personal, es un par seráfico, pero ya personal, que no requiere serafines y sanubines que le ayuden, porque es un par directamente a la persona, y efectivamente con ese guardián personal, entonces pasa al segundo nivel y luego es pasado o es llevado al primer nivel. De manera que en estos 3 niveles el ser humano es custodiado por un par seráfico directo, personal, individual. Las personas que mueren, por ejemplo, en estos niveles, que fallecen en estos niveles antes de fusionarse con la chispa, son repersonalizados a las 36 horas, al tercer periodo de 12 horas, al tercer día, todos los que parten acá. Aquellas personas que más o menos parten, en mi opinión, es una opinión de Marcelino, que parten en estos niveles intermedios, piensa Marcelino que, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores, que existen resurrecciones especiales milenarias que se cierran cada milenio en grupo, entonces son repersonalizados en grupo, unos de África, unos de Europa, unos de América, etcétera, en resurrecciones especiales milenarias. Las personas que están en los últimos niveles de abajo son repersonalizados en resurrecciones de juicio final en grandes masas, cuando termina una era planetaria y se inicia otra. Se han cerrado 3 eras planetarias, una en la época del príncipe, la otra en la época de Adán y Eva, y la otra en la época de Micael en Jesús, el 9 de abril del año 30, que se dio una resurrección dispensacional de juicio final. También se le llaman resurrecciones de misericordia probatoria para continuar allá en grandes masas. De manera que aquellas personas que se identifican con el mal y se autodestruyen no resucitan. De manera pues
que se pierden y el ajustador tiene que elegir a otro ser humano que le diga así. Entonces quería explicar eso, estimado Wilson, porque lo que vimos hoy es muy interesante y en forma gráfica se puede entender de manera menos complicada y de manera más favorable. Gracias, mi querido Marcelino. Les agradezco mucho y les agradezco a todos por su compañía, por todo lo que hacen por acompañarnos. Yo sé que muchas personas tienen muchas obligaciones y, y dedicar estas 2 horitas los sábados, pues a veces es complicado. Así que les agradezco mucho. Nos esperamos el lunes. Muchas gracias. Gracias, Oli. Oli, que no te escuchamos hoy. Gracias por estar con nosotros. Hoy estuve oyéndote. Muchas gracias a todos. Dale, Oli. Entonces nos vemos el lunes en Primeras Miradas, martes Durantes del Amor con el documento 132. Todavía. No hemos terminado, sí, el 131 le nos falta un poquito. Y el miércoles, Angelita, ¿a quién tenemos invitado el miércoles? Nada menos que a Marcelino Ramírez con un conversatorio sobre ¿qué tema, Marcelino? De acuerdo a lo que me dijiste, Angelita, creo que para qué existimos, por qué y para qué nuestra vida, para qué existimos. Muy bien. Y ahora voy a cómo me obedece. Bueno, entonces nos vemos a partir del lunes a las 6 de la tarde por este mismo canal, por esta misma, este grupo que formamos hace ya más de 2 años, Durantes del Amor. Y pues bienvenidos a toda la familia, a los nuevos que están llegando. Esta semana, Ángel, dime, ¿quién está hablando? Dora, Hola. disculpa, ¿tienen toda la semana o solamente lunes y martes? El lunes es Primeras Miradas, que es el grupo de Venezuela que dirige Jairito. El martes y miércoles Durantes del Amor, que son dos programas diferentes. Martes para nuevos, estamos leyendo la vida de Jesús, y miércoles son ponencias de los facilitadores, digamos, más avanzados. Los jueves pues estamos en el grupo X y los viernes otro grupo, a mí se me olvida el nombre del grupo, del programa los viernes de Jairito. Uralia. Uralia, ese es los viernes. Y los sábados pues aquí a hablar de todo lo que pasamos durante la semana. ¿Y jueves y viernes es en este mismo enlace? No, jueves en el grupo X, si me avisas, sí, escríbeme y yo te mando el enlace. Ah, vale, gracias. Y el del viernes sí es el mismo del lunes, ¿cierto? Lucio, Angelita, creo que sí, sí. Sí. Bueno. Vale, Entonces muchas nos vemos. gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. No te olvides de poner el slide. Ya lo colocó. No me saques, Lucio, esta vez no me saques, estuve muy juiciosa, vea dónde estoy poniendo la cámara. Coloquemos a ver cómo nos va.